Hola, buen día. Mi nombre es Gabriela Alejandra Lara Galván, soy residente de tercer año de Medicina Interna y en nuestro módulo de revisión de guías y revisión de artículos, el día de hoy vamos a abordar esta guía americana con el tema de diagnóstico y tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad. Esta es parte de nuestro contenido, definiciones, introducción, recomendaciones y finalmente conclusiones. Creo importante diferenciar la definición de neumonía intrahospitalaria con la de neumonía adquirida en la comunidad. Nuestro libro de Ferreras de Medicina Interna la define como una infección pulmonar transcurridas las primeras 48 horas del ingreso en hospital. La considera la segunda causa más frecuente. Incluso hay bibliografías que nos dice que esto puede abarcar hasta 2 semanas después. Esta guía cita 216 referencias y toma en cuenta neumonías que fueron adquiridas fuera del hospital. En cuanto a los criterios diagnósticos, toma en cuenta tanto imagenológicos como clínicos. Toma en cuenta también a pacientes inmunocompetentes, descartando a pacientes oncológicos con VIH o antecedente de trasplantes e incluso antecedentes con viajes recientes o en contacto con zonas de riesgo. Esta tablita es del artículo de JAMA, que es la cita número 3 en nuestra guía, y nos enlista algunas de las características o hallazgos a la exploración física que nos podrían dar mayor precisión a la hora del diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. Podemos ver que con un 85% está la presencia de frémito, con un 79% la presencia de estertores y un 77% la matidez a la percusión. Nos comenta también que dentro del tratamiento empírico recomendado, esto está basado en los agentes comúnmente aislados, como lo son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus, entre otros atípicos como Legionella, Clamidia, Moraxella, Enterobacterias e incluso Pseudomonas. Empezando con las recomendaciones, nos cuestiona que si al momento del diagnóstico en pacientes ya con diagnóstico de neumonía, debemos de tomar cultivo de secreciones respiratorias y tinción de Gram. La guía nos recomienda que no es necesario de rutina y menos en aquellos pacientes que tengan establecido un manejo ambulatorio. Sin embargo, en pacientes hospitalizados previo al tratamiento sí lo recomienda, y más en pacientes que tengan algunos de los dos criterios mayores para considerar gravedad de neumonía, que es que el paciente esté bajo ventilación mecánica o esté bajo estado de choque, que el paciente tenga el antecedente de infección por Staphylococcus meticilino resistente o algunos de los otros factores de alto riesgo que predisponen a este tipo de infecciones. La guía 2019 nos comenta que para nosotros tomar en cuenta una neumonía como datos de gravedad, como grave, podemos considerar un criterio mayor o bien 3 criterios menores. Los únicos 2 criterios mayores es el paciente bajo estado de choque o paciente con ventilación mecánica. Y dentro de los criterios menores tenemos tanto signos vitales como parámetros gasométricos o algunos otros bioquímicos. Y bien, una vez que nosotros tengamos ya el reporte del cultivo, si este es negativo, podemos desescalar. Si este es positivo, podemos ajustar el tratamiento. En esta tablita solamente es para recordarnos pues los factores que nos predispongan para un alto riesgo de Staphylococcus meticilino resistente o Pseudomonas. Los repito, el antecedente de hospitalización, antecedentes de procedimientos invasivos, aquellos pacientes, por ejemplo, portadores de sondas urinarias a permanencia o catéteres, líneas arteriales, pacientes en hemodiálisis, diálisis o el uso reciente a largo plazo de antibióticos vía intravenosa. La siguiente recomendación nos plantea lo mismo, pero en este caso es con hemocultivos. Nos comenta lo mismo, de igual forma, no en pacientes con manejo ambulatorio, sí en pacientes hospitalizados y que tengan estos factores de riesgo que ya comentamos. Se realizaron diversos estudios observacionales evaluando la mortalidad, obteniendo hemocultivos en las primeras 24 horas de admisión, para los cuales los resultados no fueron significantes. Este estudio retrospectivo
que se titula Uso selectivo de hemocultivos en pacientes con neumonía en el servicio de urgencias, tuvo como objetivo identificar factores asociados a hemocultivos positivos y evaluar su uso en pacientes hospitalizados. Tomó en cuenta 684 pacientes con el diagnóstico de neumonía durante un lapso de 2001 a 2002, excluyendo a pacientes menores de 18 años, y se dio cuenta que dentro de estos factores asociados a los hemocultivos positivos se encontraba una saturación menor a 90% y una frecuencia respiratoria mayor a 30, eliminando también como conclusión los hemocultivos de rutina en pacientes con neumonía. También menciona la guía que se obtiene un beneficio de estos cultivos hemocultivos cuando obtenemos el resultado en las primeras 24 48 horas para que nosotros decidamos si desescalar o ajustar terapia. La siguiente recomendación nos menciona que si es necesario que tomemos antígeno urinario para Legionela al momento del diagnóstico. Nos comenta que no de rutina, excepto en pacientes con neumonía grave, ya vimos cuáles son los criterios, o bien que tengan factores epidemiológicos o algún viaje reciente. Para esto recomienda la amplificación de ácidos nucleicos en esputo, orina o sangre. Y la siguiente recomendación nos dice que si en pacientes que ya tengamos establecido nuestro diagnóstico de neumonía, debemos de tomar la prueba de virus de influenza al momento del diagnóstico. La guía nos comenta que se sugiere que esto se haga en periodos de alta actividad de influenza y que el test de amplificación de ácidos nucleicos está por encima, se prefiere, que la prueba rápida de influenza de antígenos. Y para nosotros abarcar o recordar un poco más sobre influenza, tanto definición, incubación, diagnóstico, tratamiento, duración, entre otros datos, cita este artículo del New England que está en la referencia número 32. La siguiente recomendación nos comenta que si la procalcitonina junto con los criterios clínicos versus la clínica sola, que si esto debería de orientarnos para iniciar el antibiótico, a lo que nos comenta que el tratamiento empírico se debe iniciar independientemente de los valores de procalcitonina. Y aquí aborda un poco más sobre la procalcitonina en la referencia número 35. Nos comenta que un valor menor a 0.1 nos orienta a una infección viral y un valor mayor a 0.25 nos orienta a una infección bacteriana. Podemos ver que tiene una brecha muy amplia, su sensibilidad va del 38% al 91% y solo el valor de la procalcitonina no va a justificar nuestro tratamiento. Debemos de guiarlo también con nuestra clínica. Esta es otra de las referencias. En el número 36 se encuentra el uso de la procalcitonina para guiar el inicio y duración del tratamiento. Fue un metaanálisis que incluyó 18 ensayos, 12 países y se realizó en el 2017. Concluyeron que pues el uso de esta procalcitonina produce menor riesgo de mortalidad, menor consumo y menores efectos secundarios. El siguiente punto nos cuestiona que si una escala pronóstica utilizada con juicio clínico versus solamente el juicio clínico debería de usarse para determinar el manejo ambulatorio u hospitalario. Y aquí nos presenta dos de las escalas que ya conocemos, CURB 65 y el índice de gravedad de la neumonía. CURB 65 ya sabemos nos incluye edad, estado mental, parámetro bioquímico como BUN, signos vitales como frecuencia respiratoria y presión arterial, y de acuerdo al puntaje recordemos que nos orienta que si nuestro manejo va a ser hospitalario o ambulatorio, y también de acuerdo al puntaje nos determinará si riesgo bajo o un riesgo más alto. En cambio el índice de gravedad de la neumonía nos incluye tanto signos vitales, parámetros gasométricos, bioquímicos y comorbilidades, y debido a estas comorbilidades pues está subestimada la gravedad, ¿no? Por estas variables ya presentadas. La siguiente recomendación nos cuestiona que si esta escala pronóstica con juicio clínico versus solamente el juicio clínico debería de usarse para determinar el servicio médico general versus la atención por especialistas. Solamente nos comenta que requeriremos de especialistas cuando el paciente requiera de la atención en unidad de cuidados intensivos, que tenga alguno de los criterios mayores, que es estado de choque o ventilación mecánica, y que el juicio clínico pues va a determinar la intensidad de nuestro tratamiento. Finalmente, PCI y CURB 65 no está diseñado para seleccionar el nivel de atención.
Y aquí es donde viene SmartCoV. SmartCoV nos ayudará a evaluar la gravedad de la neumonía, nos ayudará a determinar el riesgo de ventilación o soporte de vasopresor dependiendo del puntaje. Es un score de predicción que identifica pacientes con neumonía que necesiten lo que ya les menciono, vasopresor o ventilación mecánica. Tiene una sensibilidad del 79% y una especificidad del 64%. La siguiente recomendación nos habla que si debemos establecer tratamientos empíricos en pacientes con manejo ambulatorio. Y finalmente lo divide en dos, en pacientes con comorbilidades y pacientes sin comorbilidades. Esta es la tablita tal cual viene en la guía y aquí lo desglosamos un poco. Pacientes sin comorbilidades, vemos cómo recomienda una monoterapia con amoxicilina a la dosis y frecuencia que viene ahí enlistada. También recomienda un macrólido. A diferencia de pacientes con comorbilidades, que nos recomienda pues que podemos usar una doble terapia, que son las tablitas del lado, de su lado izquierdo, y del lado derecho lo que podemos utilizar como una monoterapia, que son principalmente quinolonas. Y finalmente establece esquemas antibióticos empíricos, pero ahora en pacientes con factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente y para pseudomonas. Igualmente lo divide en pacientes comórbidos y pacientes sin comorbilidades. Estos son los esquemas establecidos. Vemos cómo incluye un betalactámico, cómo se puede hacer una terapia con algún macrólido o igualmente una monoterapia con quinolona, y cómo podríamos usar también un betalactámico con doxiciclina. La siguiente recomendación nos habla que si en pacientes con sospecha de neumonía por aspiración se deberá agregar cobertura para anaerobios. Y nos sugiere que solamente se deberá de hacer esto cuando sospechemos de un absceso pulmonar o de un empiema. En esta referencia, que es la número 117, nos comenta que la neumonitis por aspiración, el 5 al 15% está asociada precisamente a un mal manejo de secreciones, a la aspiración, que está asociado también a cuidados de enfermería en domicilio y generalmente resuelven en las primeras 24-48 horas, que solamente requiere tratamiento de soporte. Las bacterias comúnmente aisladas son anaeróbicas, son Bacteroides fragilis o incluso Clostridioides. Se recomienda que se utilicen esquemas de antibiótico en pacientes con factores de riesgo para Staph aureus meticilino resistente con espectro extendido, es decir, BLES, únicamente en pacientes con factores de riesgo. Y estos son los esquemas que plantea: un glucopéptido, ureidopenicilina, betalactámicos e incluso carbapenémicos. La siguiente recomendación nos cuestiona que si el uso de esteroides es viable en pacientes con neumonía. No de rutina en pacientes con neumonía ni grave ni no grave, ni mucho menos en pacientes con neumonía por influenza. No así como está recomendado y bien descrito en la guía de Surviving Sepsis para el choque refractario. Lo que sí se ha visto con el uso de esteroides es que mejora o acorta el tiempo de resolución de la fiebre y hay una mejora clínica. Sin embargo, no tiene impacto en la mortalidad ni en los días de estancia hospitalaria o en la repercusión en una falla orgánica. El riesgo del uso de corticosteroides en dosis es de 240 miligramos en el caso de hidrocortisona, con un máximo de 7 días. Y los efectos o las complicaciones es hiperglucemia, y esto se puede llevar o se puede observar hasta los 30-90 días después de su uso. Esta referencia es la número 174. Es un estudio que incluye ensayos controlados aleatorios y metaanálisis, en donde nos comenta que el uso de esteroides pues da una mejoría en cuanto a la estabilidad clínica, que reduce la mortalidad en neumonías con criterios de gravedad,
Y también menciona el uso de prednisolona con metilprednisolona a dosis de 40 miligramos día durante 5 días. Vemos cómo hay artículos que recomiendan y hay otros artículos que no recomiendan, como lo es este otro, que evaluó los beneficios y daños de los corticosteroides en neumonía y se dio cuenta que la estabilidad clínica se redujo a un día. Sin embargo, observó que hay mayor riesgo de rehospitalización o reingreso e hiperglucemias. Esta referencia es la número 176. La siguiente recomendación es, nos plantea la guía que si en pacientes con neumonía e influenza, el tratamiento deberá de incluir una terapia antiviral. Y nos comenta que en pacientes con un test de influenza positivo sí está recomendado el oseltamivir, que son los inhibidores de neuroaminidasa, y se recomienda iniciar en los primeros 2 días del inicio de síntomas. Para lograr un beneficio debe de tener una duración hasta 5 días. El que nosotros incluyamos en el tratamiento de neumonía por un agente pues bacteriano aunado a algo viral, reduce la duración de síntomas y el riesgo de complicaciones, reduce la mortalidad y como bien ya comentábamos, esta terapia se deberá de iniciar en las primeras 48 horas después del inicio de los síntomas. Incluyo esta referencia que es la número 185, que se realizó en un lapso de tiempo de abril 2009 a agosto 2010. Se incluyeron 1950 casos ya con el diagnóstico de influenza A, H1N1. 1.260 pacientes recibieron tratamiento de 1.676, es decir, el 75% de estos. Y de 183 pacientes, solo 107 no fueron tratados, es decir, el 58%. Con esta comparación se dieron cuenta que mejoró la supervivencia, que el tratamiento se iniciara en las primeras 48 y tuviera una duración de 5 días. La siguiente recomendación nos menciona que si en pacientes con neumonía y diagnóstico de influenza, el tratamiento deberá de incluir antibiótico. Y nos comenta que debemos de iniciar el antibiótico en pacientes que tengan evidencia clínica y radiográfica de neumonía. Y también, pues bueno, que tengan su test de influenza positivo. El hecho de que nosotros tengamos ya un diagnóstico establecido de neumonía y que nosotros hagamos la prueba de influenza y esta salga positiva, es correcto que nosotros descontinuemos el antibiótico a las 48-72 horas de haberlo iniciado, es decir, un esquema corto, un esquema breve de 3 días. Esta referencia es la número 189 y nos comenta sobre la coinfección bacteriana en pacientes con influenza. En el 2009 se identificó que esta coinfección tomaba lugar de un 30%, o sea, fue responsable la coinfección en pacientes con influenza, el 30% fueron por se reporta esta mortalidad del 30%. Los agentes aislados fueron Aureus, Staph aureus, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza, que son los agentes comúnmente aislados que menciona la guía al principio. La siguiente recomendación nos habla que si en pacientes con manejo intra o extrahospitalario con el diagnóstico de neumonía, ¿cuál es la duración apropiada del antibiótico? Y nos comenta que nosotros debemos de guiar de acuerdo a la mejoría clínica. Sin embargo, recomienda la guía que este esquema no debe ser menor a 5 días. Esta revisión es la número 198. Es un metaanálisis de ensayos controlados aleatorios, la cual compara un ciclo corto, el cual considera menos de 7 días, versus un ciclo largo, que lo define como mayor a 2 días, para neumonía leve a moderada. Tomó en cuenta pacientes tanto adultos como pediátricos y se dieron cuenta que no hay diferencia en la efectividad y seguridad del tratamiento de corta versus larga duración. Sin embargo, recomienda que los cursos largos, los esquemas largos de antibiótico, se prefieran en el caso de una neumonía complicada, es decir, con meningitis, con endocarditis o infecciones con patógenos como Burolderia,
Pseudomalley o Mycobacterium tuberculosis o infecciones fúngicas. La siguiente recomendación nos habla que si en pacientes con neumonía y que tengan una mejoría clínica, se deberá de solicitar de control una radiografía. No se recomienda, y menos si la mejoría clínica la notamos nosotros en los 5 o 7 días de tratamiento. Y bueno, estas son las recomendaciones que la guía nos planteó, nuestra guía americana de neumonía adquirida en la comunidad, y podremos concluir lo imprescindible que es la clínica, desde hacer un diagnóstico hasta guiar la evolución en nuestro tratamiento. Cuando nosotros establezcamos un tratamiento, no olvidar en observar las necesidades locales, así como la resistencia también a patógenos. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Que tengan buen día.